Seven Sisters Lab présente. Bienvenidas a Socorro en París. Hola, hola Natalia, ¿cómo estás? Stephanie, yo estoy feliz de estar aquí contigo. ¿Tú cómo estás? Ay, yo también, muy contenta de estar aquí contigo y muy contenta porque hoy traemos un episodio que está buenísimo. Jugosos de estos que nos gustan y estamos seguras que les va a gustar. No, y está súper importante, o sea, para la humanidad entera, no solamente para los latinos. Pero es un tema relevante que acaba de pasar y que creo que a todos nos incumbe de una forma u otra. Es un tema importantísimo. Les vamos a contar el día de hoy sobre el robo en el Museo del Louvre. Además que fue totalmente espectacular por su simplicidad. Por su simplicidad, pero también creo que, o sea, a mí me gustaría como que imaginarnos que fuéramos una persona que estaba ahí, ya sea turista, ya sea que trabajaba en el Louvre. ¿A qué horas fue? ¿Tú a las 9 de la mañana. 9 de la mañana. O sea, que acaba de abrir. Entonces, la gente formada en la pirámide para entrar al Louvre, o en las miles de lugares. Haces fila porque llegas por fin hasta allá a ver lo de las joyas de la corona. Exacto. Y luego como que entras y siempre como pareciera que hay un como súper orden, siento yo. ¿No sientes que cuando entras al Louvre, aunque hay millones de personas, como que la cosa sigue un orden? Está súper organizado. O sea, tú entras y tienes 3 alas y según a lo que vas a ver, entras por un ala. Y yo creo que de donde están esas joyas a la entrada principal, pues a la única entrada, debe haber más o menos 20 minutos de caminada. O sea, eso es lejísimo. Sí, porque, a ver, entras como para ubicarnos. O sea, lo robaron, estaba cerca del Sena. La ventana estaba pegada al Sena, ¿no? Y entonces está en medio el Louvre y tienes el Sena de este lado y Rue Rivoli del otro lado. Totalmente. Entonces, en paralelo, digamos. Paralelo. La pirámide está en medio. Ajá. Supongamos que entraras por la pirámide, que es el medio. Pues por ahí puedes entrar, o sea, es la única entrada hacia cualquier ala del museo, tienes que entrar por ahí, o sea, por debajo de la pirámide. Todo el mundo, hay varias entradas desde la calle, pero todo llega al centro de la pirámide. Y ya sea que por abajo o por arriba, pero entras por ahí. Siempre, exactamente. Y una vez que uno está ahí en el centro de la pirámide, se puede despachar hacia las 3 alas que tiene el museo. Y después, una vez que has pagado, pues que has mostrado tu entrada en una de esas 3 alas, ahí sí puedes, circulando, si conoces bien este laberinto, puedes pasar de una ala a la otra sin tener que volver al centro de la pirámide. Pero en principio uno, como sea, tiene que, o sea, el lugar donde uno muestra el tiquete es hacia el centro de la pirámide. Y entonces, pues tú imagínate que ya la gente en la pirámide, no en la pirámide. Esto pasó a las 9, o sea, que acababa de abrir el museo. Y un domingo, además, ¿no? No es el día, fíjate. Sí, fue un 19 de octubre. Fue como un día festivo, fue un día así como el día que... Fue casi hace un mes. O sea, hoy es 18 de noviembre, el día que grabamos, cumpleaños de mi hija Lilu. ¡Feliz cumpleaños, Lilu! Sí, pero fue hace un mes y entonces fue un 19, tienes toda la razón, fue un domingo 19. O sea, es que el domingo, además, hay que saber que en Francia, para los que no viven en Francia, el domingo es un día muerto. Aquí no pasa nada. Yo me acuerdo que las primeras veces que viví en Europa, como mis primeros años, dice, pero ¿cómo el domingo está todo cerrado? Es que en México el domingo yo creo que es de los días más activos. La gente sale a comer, todas las tiendas están abiertas. Como que yo no podía creer que el supermercado, ahora ya no es, eso ha cambiado. Se ha cambiado. Pero es que hace 7 años, 10 años. O sea, no, todo cerrado. Todo cerraba. Era de verdad, las calles parecían fantasmas. Y todavía quedan rastros de eso. O sea, yo no conozco la ciudad un domingo por la mañana. No tengo ni idea a qué se parece eso. O sea, vacío, quieto, solo. A nadie se le ocurre robarse algún domingo por la mañana. O sea, todo el mundo está descansando. Y también cabe resaltar que estás en una zona súper turística. Además. ¿No? Entonces, bueno, a lo mejor había vida, no tanta como un día normal. Eso es cierto. No pasaban los coches, la gente no iba a trabajar. O sea, esa calle del Sena, que aparte está súper concurrida y hay mucho caos normalmente, no tendría que tener tanto porque era un domingo. Claro, y además como cerraron la avenida de Rivoli, ya no es para carros, sino para bicicletas. Todo el tráfico pasa por la paralela, que es la que va a lo largo del río Sena. Que fue por donde pasó el robo. Que fue por donde fue el robo, efectivamente. Y entonces, bueno, tú imagínate que pasa todo esto y de repente estás, ya sea como turista, ya sea como guardián de museo. De museo. Y de repente llegan 2 señores con la tranquilidad del mundo, rompen una ventana, entran y se llevan las joyas. O sea, y cortan la... claro, la vitrina. Suena la alarma. Porque claro, si tú estabas, no sé, viendo a la Mona Lisa, que estás lejísimos. Pues oyes una alarma y piensas de... un incendio. Un incendio o una bomba. Atentado, claro, sí. Yo creo, a lo mejor lo primero que pensaría yo fue un atentado. No, entonces no sabes lo que piensas, pero siento que alguien se robó unas joyas. Para mí sería lo último que yo me imaginaría. Jamás, o sea, como que es que tener
la posibilidad de imaginarse, de robarse algo en el Louvre. Imposible. Es impensable, inimaginable. O sea, como que dices, yo siempre he considerado a ese museo como una caja fuerte. O sea, es imposible robarse algo ahí. O sea, ¿sabes? Como que tu imaginario está colonizado también. Como, no, ¿Cómo? eso es intocable y nadie jamás podrá robarse algo de acá. Y resulta que sí hubo gente que vio las cosas al revés. Pues sí, y ¿sabes otra cosa que a mí me llama la atención? Es que yo pienso, digo, si me voy a robar algo, creo que me robaría algo. Primero, como que no estuviera cerca de una ventana. No, como que no me vayan a ver. Siento que la ventana ahí ¿no? Te pone luz, ¿no? Te pone luz a lo Y que estás haciendo. la galería de, ¿cómo se llama? Apolón. De Apolón. Está llena de ventanas, porque hay partes en el Louvre donde no hay ventanas. Es verdad. ¿Sabes? Es pared, frente y frente. Esta galería, ¿no? O sea, esta parte del Louvre está con ventanas. Toda llena de ventanas, efectivamente, quedan justamente sobre el seno, o sea, como que es en plena luz, ahí no es a escondidas, no se puede hacer nada. Nada. Entonces, como que digo, no nada más de los que están adentro, sino de los que están afuera. Claro, pero están en un piso alto. Claro, pero de todas maneras tú piensas, Sí. o sea, no sé, como que siempre hay una ventana, alguien te podrá ver de frente o de afuera. Sí, bueno, no lo había pensado así, pero pues porque simplemente ni siquiera había pensado que te pueden robar algo en el Louvre. O sea, pues no, mentiras. O sea, ojo a los turistas, las turistas que vayan al Louvre, eso está Bueno, sí. repleto de pickpockets, de ladrones que te roban cosas del bolsillo o que te roban la cámara o etcétera. Así es. Y hay que tener cuidado. O sea, adentro del Louvre, fuera del Louvre, en todos lados, los pickpockets están a la orden del día, yo creo que en toda Europa. Pero no para las obras. O sea, era inimaginable hasta que sucedió. Y entonces, ¿qué crees? O sea, llegan y se roban pues las joyas de la corona Nada más y exhibidas nada menos. en esa galería. Y fueron, ¿sabes cuántas son? No sé, cuéntame tú. Bueno, no, mira, de mi investigación, que fue un poco ardua, no pude encontrar si es con exactitud si fueron 8 o si fueron 9 objetos. Pero dentro Ni siquiera sabemos cuántas joyas se robaron. Porque, o sea, dicen que fueron 9, pero recuperaron una corona que se les cayó al final. Mira, yo creo que no es imposible que ellos mismos tampoco sepan cuántas joyas se robaron en realidad. Pues sí, pero bueno, entre 8 y 9, ese ya dato lo tenemos. Se robaron una diadema de la reina María Amélie y de la reina Hortense. Y luego también se robaron un collar de zafiros, también de las mismas reinas, unos pendientes de zafiros, un También collar de de ellos. esmeraldas, también de la emperatriz Marie-Louise. No, esta es de la emperatriz Marie-Louise, o sea, de otra. Unos pares de pendientes de esmeraldas, Esas vienen de Colombia, esas esmeraldas, hay que decirlo. también de la emperatriz Marie-Louise, un broche llamado el broche relicario, una diadema de la emperatriz Eugenie, esposa de Napoleón III, y un gran broche del corsage o nudo de corsage, también de la emperatriz Eugenie. Y la corona de la emperatriz, que se supone que tenía 1,354 diamantes y 56 esmeraldas, pero esa sí fue recuperada por el museo porque se les cayó, no se crean que porque la recuperaron. Lo que no hemos podido determinar es en qué lugar recogieron la corona. Si ahí en el mismo piso donde se la robaron, si de pronto se les cayó de la maleta bajando la escalerita o si la encontraron en el piso de afuera ya de la calle al lado del Louvre. Eso es como, para mí cineasta es un gran interrogante. ¿En dónde se les cayó la corona? Pero no se puede saber. No sabemos. Al día de hoy no sabemos exactamente en dónde se les cayó la corona, pero pues fue, yo creo que entre que bajaban del... ¿Cómo se llama la escalera? ¿Pasa qué? No sé, es una escalera eléctrica, o sea, un montacargas. Es como un montacargas. Y hay que decir también que el broche del corsage tenía más o menos 2.000 diamantes. Entonces, bueno, esto es una cantidad de joyas y de piedras preciosas increíbles, robadas en menos de 10 minutos. Fueron 4 personas, ¿no? Aparentemente. Bueno, quienes entraron fueron solamente 2, ¿no? Como que habían 2 abajo con las motos. Ok. Y 2 que subieron, rompieron el vidrio, sacaron el disco para romper el vidrio de seguridad de la vitrina, jalaron las joyitas, las metieron, me imagino, en una maleta o en una bolsa y volvieron a bajar el montacargas. Otra cosa que me impresiona es la forma del robo. Otros robos, que ahorita vamos a hablar de otros robos en otros museos para hacer este tema como más candente, pues tienen un poquito de violencia. No hubo nada de violencia. Y no sé si es como, a lo mejor estudiaron la cultura francesa de que qué van a hacer los franceses cuando robemos. Nada. Cada quien es como que muy en su tema.
Es que no sé, yo no sé si en un museo en Colombia pasa esto y aparte no hay, tú ves que no, o sea, no te están apuntando, no traen armas, o sea, no reportaron armas, a nadie le enseñaron un arma, nadie ha No hablado de amenazaron, armas, o no sea, amenazaron no hubo efectivamente. violencia de ningún tipo, o Ni sea, le pegaron a a nadie nadie, se le ocurrió decirle, ni... ¿qué está haciendo? O sea, nadie dijo, ¿qué están haciendo? ¿Nadie nada? Nadie dijo nada, sí, sí. Y ellos no amenazaron a nadie, Nadie. efectivamente. O sea, no hubo plática entre, oye, nada. O sea, ellos llegaron, rompieron, agarraron las cosas. No sé si estaban tan en shock la gente que lo estaba viendo, que a lo mejor nadie Es supo posible, reaccionar. es posible que estás frente a lo no imaginable, entonces mientras que tu cerebro procesa lo que está sucediendo, pues ya los tipos se fueron. Pero como que quisiera analizar, bueno, aquí viene mi vena de querer analizar cosas, pero quisiera analizar, ellos sabrían, la gente va a estar tan en shock que nadie nos va a decir nada. Vivimos en un mundo en donde estamos llenos de teléfonos. O sea, no tuvieron miedo de decir, oye, ¿y si alguien empieza a grabarnos la cara, aunque tenían capucha? Pero oye, si alguien graba cómo venimos vestidos, los tenis, no sé qué, ¿no les dio miedo eso? Pues es que yo creo que estaban pensando en cuánto se iban a ganar y dijeron como, bueno, o sea, ya nos estamos metiendo al Louvre, ya Pero lo si no que una sea, pero pistola, yo me efectivamente hubiera ni llevado siquiera una un pistola por lo menos de mis cuchillo, hijos. sí, por si O sea, de acaso. plástico, por si alguien me dice nada. Arriba las manos, esto es un asalto. Pero esto es nada. Nada, es que Nada. ni un Nada, cuchillo, ni nada, un nada. bisturí, ni nada, Nada. O sea, violencia cero. Bueno, con lo que la sí, sierra con la que... pero es una sierra, es un disco. O sea, O sea, imagínate. es que yo creo que incluso amenazar a una persona con ese disco ni entiende que está siendo amenazada, ¿sabes? Es como, oye, ¿qué me estás mostrando? O sea, O sea, como que... a mí me encantaría así que un día viniera un psicólogo y detrás de estos robos, cómo juega la cultura. No sé si en otro país te hubieras atrevido a hacer lo mismo. Eh, estoy totalmente de acuerdo contigo con respecto a la cultura, pero yo quisiera tener ese al ladrón, que nos cuente qué fue lo que pasó, cómo lo pensó, o Bueno, sea, como que... después de una semana ya detuvieron a 2 de los supuestos ladrones. Sí, totalmente. Ahí con Stephanie preparando este programa, estábamos como dudando de la veracidad de las informaciones, porque pues venimos de culturas que nos hacen dudar siempre. Por eso, imagínate, hay un robo así como el Louvre y era imposible que nos salieran a decir que los detuvieron. Mi esposo es francés y mi esposo me dice, pero por claro que sí, porque el sistema francés funciona súper bien. Y yo digo, es que porque eres francés, a ti el sistema francés Sabe te cómo engaña. sabe cómo hablarte para que le creas. Yo en México no podría creer que en menos de una semana ya sabes quién es. Y en este caso es esto, pero luego mira, se robaron algo y a los 2 minutos ya lo detuvieron, ya saben quién es, en dónde vive. Y yo digo, ¿no será que no sabía nada? ¿No será que están poniendo ahí? Que cogieron al primero que se Sí, un chivo parecía. expiatorio, creo que se llama algo Totalmente. así, ¿no? Como que alguien ahí que te ponen y no es cierto mientras siguen investigando. No te quiero decir que no van a investigar, pero como para, bueno, ya hicimos nuestro trabajo, cálmense todos. Duerman tranquilos, Todo esto es ya los nuestra cabeza, agarramos. es mi cabeza más que nada pensando mal. A lo mejor sí, el sistema funciona tan bien que ya agarraron a 2 personas, las joyas no las han recuperado, pero por lo menos tienen a 2 personas que no sabemos qué han dicho, ni sabemos de dónde, o sea, quién los mandó, no sabemos nada. No sabemos nada, lo único que sabemos es que fueron 4, o sea, 2 que subieron y 2 que los estaban esperando cada uno en una moto. Entonces bajaron estos del montacargas, trataron de ponerle fuego al montacargas, no lo lograron, se subieron en las motos y se fueron. Supuestamente son 4, pero aparentemente hay 3 más, pero de esos 3 no hemos sabido nada. En todo caso, cogieron a 2 porque a uno se le cayó una capucha y entonces en la capucha había como un pelo, el ADN, no sé qué. Le miraron el ADN, obviamente ya lo conocía la policía, entonces, bueno, pudieron coger a uno así y me imagino que bueno, yo lastimosamente no soy investigadora de policía, pero soy cineasta y tengo mucha imaginación. Por relaciones y por comunicaciones telefónicas y todo eso, dijeron como, aquí está este otro que seguramente es cómplice, y a ese lo cogieron cuando se iba a subir en un avión rumbo a Algeria, Exacto. y lo cogieron en el Charles de Gaulle, en el efectivamente. aeropuerto. Pero bueno, lo que sí es un hecho es que en menos de 10 minutos, un grupo organizado logró burlar la seguridad del museo más vigilado del mundo. Se llevaron 9 piezas, pero 3 piezas de muchísimo valor, porque había también un broche que se supone que había sido no nada más de las emperatrices que les dije, sino también era de María Antonieta, y un relicario con un sello real de Luis XV. Es que esas joyas muchas veces las volvían o sea, recuperaban los diamantes de una corona de antes y volvían a hacer otra cosa con los mismos diamantes. Y parece que habían unos diamantes
que le había regalado Richelieu a Luis XIV. Son joyas que han sido modificadas entre siglos y siglos y terminaron siendo de estas emperatrices del siglo XIX, pero que originalmente son más antiguas. Y de la misma forma, esos diamantes y todas las joyas, esto sí es pura cultura general, Wiki Natalia, las tallas antiguas son mucho más grandes. Es decir, que uno ve estos diamantes grandísimos, hoy en día se tallan mejor, entonces son mucho más pequeños. Tiene bastante lógica, la verdad. O sea, que es un trabajo mucho más detallado que el que se hacía antes. Exactamente, gracias al láser y todo eso, o sea, se trabaja de otra forma las piedras. De hecho, si algún día tenemos alguna gemóloga que pueda venir a contarnos un poco cómo es que antes, por ejemplo, los zafiros no los calentaban y ahora sí los calientan. Y entonces eso le cambia el brillo o el color, creo que se vuelve más intenso hoy en día de lo que era antes. En fin. Sí, porque es cierto, cuando ves en los museos las joyas no brillan, no son así brillosas, son opacas. Son opacas. Y claro que todos los diamantes, mientras menos cortados están, son más opacos. Exactamente. Los diamantes en cuadrado, por ejemplo, no les entra igual la luz. Ajá. Y por eso ahora ya se cortan en forma de o redondos o octagonales para que la luz les entre por lados y brillen. Un diamante cuadrado por lo regular no brilla. Ahí está. Entonces yo creo que hacían, pues diamantes eran más cuadrados, sin menos formas, menos brillo. Exactamente. Entonces se ven más grandes de lo que estamos, digamos, habituados a nuestro ojo actual. Pero en realidad, si lo tuvieran las tallas de hoy en día, no son tan grandes. Y entonces estaba escuchando una emisión justamente sobre el tema, donde había un súper experto que nunca quiso decir cuánto costaban esas joyas. Y una de las excusas era justamente decir como, pues es que como se ven grandes las piedras, pero en realidad son chiquitas, cuando vayan a sacar las piedras de la corona y que las vuelvan a tallar, pues se van a quedar con unos diamantes mucho más pequeños de lo que se veía originalmente. Pero mira, ¿quién sabe? O sea, eso que estás diciendo, yo no sé si los tallen. Yo creo que a lo mejor, esta es una plática que va a venir después, pero yo creo que alguien mandó a robarse esas joyas y las tiene ahorita en su bóveda para tener más poder y para sentirse más importante y más, ¿no? Es posible, es muy posible. Además es que hay que decir una cosa como súper importante, es que en Francia el robo de las joyas de la corona es una cosa fundamental porque durante la Revolución Francesa, Luis XVI se fue con las joyas y en el curso del camino se perdieron las joyas. Obviamente él no se fue con las joyas en su bolsillo, ¿no? Él iba con miles de maletas y de todo. Se perdieron las joyas y entre esas creo que es un zafiro o un diamante, no sé, muy importante. Hasta tiene nombre y no sé qué, y ese diamante se perdió hasta hace como 10 años en que lo descubrieron cortado en una venta, una subasta en Nueva York. Entonces, perder las joyas y enterarse de que han sido modificadas hace como parte de una historia fundamental y que uno quiera la corona o no, dolorosa dentro de la historia del país. Entonces, que se vuelvan a robar las joyas de la corona y pensar que las tallan es... Pues como una historia repetida al final de cuentas de algo que ya te pasó, que te duele todavía más, ¿no? Exactamente. Pero yo me he preguntado, o sea, imagínate el presidente de la República cuando le abren y dicen, señor presidente, muy buenos días, que espero que esté teniendo bonito domingo con la señora Brigitte. Pero se robaron las joyas. Le tengo una información, señor presidente. Ya se acabó el croissant. Claro, entonces, bueno, la noticia el domingo recorre todo Francia, todos los noticieros, se entera el presidente, se entera todo el mundo. Y titular de los periódicos hubo un atentado contra el patrimonio nacional, que es lo que nos acaba de explicar Natalia. El presidente Macron convoca a su ministra de Cultura, porque también la pobre señora, imagínate. Sí, pues sobre todo ¿qué fue lo que pasó? Que cómo así que se metieron los ladrones al Louvre. O sea, ¿cómo no es que se nos metieron ladrones esta mañana? Ni siquiera de noche, ¿no? Ni siquiera a la medianoche no se nos metieron ladrones. Tú te imaginarás la discusión entre la presidenta de Cultura, la directora del Louvre, o sea, el presidente, todos ahí sentados de ¿qué hubo? ¿Qué pasó? No, pues quién sabe. ¿Y cómo se metieron? Pues que capaz ahí rompieron una ventana. O sea, debe de haber sido una cosa. Pero bueno, durante las siguientes horas, el Louvre cierra por primera vez desde el 2015. O sea, 10 años que el Louvre no cerraba. Wow. No, y me imagino también la convocación a la policía. Así como, buenas, ¿y entonces qué pasó? ¿Dónde están las cámaras? Ah, no, es que las cámaras no funcionaron. ¿Cuál era la contraseña? ¿Cuál era la contraseña? Louvre. No, o sea, de verdad, la contraseña de las cámaras era Louvre, ya salió en las noticias. O sea, siento que la verdad ahí, pues sí, un poco todo mal. O sea,
no tiene como mucho pies ni cabeza. No fue un robo como de las películas que había láser y se metieron y ya sabes esta película de Catherine Sí, Zeta-Jones sí, que sí, la sí, sí, entrenan sí. para robarse, no sé qué. No, estos entraron así por la puerta y se fueron igual. Es como muy, es como si se hubieran, es como si Francia hubiera descubierto su inocencia frente a la posibilidad del robo de unas joyas o de una obra de arte. O sea, como que de repente dicen como, pero ¿cómo pudimos ser tan inocentes? ¿Cómo puede ser la contraseña Louvre? O sea, Louvre 1, 2, 3, 4, más o menos. O O sea, sea, como, me parece increíble. Que seguramente, deja tú que supieran las contraseñas, debieron de haber hackeado, sabían perfectamente bien los puntos ciegos de sí. las cámaras. Alguna información de dentro también debieron de haber tenido. Pues, o simplemente vienen y entran ahí todo el tiempo Bueno, pues sí, claro, y, son, y, son y turistas, miran tienen a años ver, yendo y sabiendo cómo como es, a o a qué lo hora, de mejor, pronto ¿no? también. Entonces se dieron cuenta cómo era el movimiento. El punto es que, pues, Pues lo hicieron y supuestamente los agarraron. O sea, pero creo que vale la pena como hablar de diferentes cositas. O sea, no es el único robo, ni que ha tenido el Louvre, ni el único robo sobre arte del que conocemos. O sea, creo que aquí vamos a poder abrir una puerta para poder contar de otros robos claro, además a lo largo de la historia que pueden ser interesantes. no, apasionantes, qué se roba la gente, por qué, cómo, las consecuencias. O sea, ahí Eso me es un parece súper tema interesante. que O sea, me ¿por qué el encanta. robo de arte? O sea, porque, a ¿Por ver, qué te robas arte? O sea, exacto. es una gran Porque ahí, pregunta. yo creo que el robo viene porque tienes una necesidad. O sea, a mí me gusta pensar que la naturaleza del robo normalmente viene por una necesidad. O sea, yo le voy a quitar algo que es de alguien más porque tengo una necesidad y no sé cómo conseguir, ¿no? Otra cosa. O por placer, o por, ¿sabes? Justo, Por pero no, a desafío, ver, el por... robo al arte sí es placer y desafío. O sea, aquí no tiene, bueno, o sea, entiendo, pero pues que te podrías robar unas llantas de un coche, ¿sabes? O sea, no tienes por No qué. por el mismo monto. Puede ser. O sea, y a lo mejor quien lo ejecuta, lamentablemente, como en todos los robos, no es quien se va a quedar con la pieza. Generalmente, Entonces, efectivamente. viene de alguien más. O sea, entonces aquí tendríamos que analizar psicológicamente. A ver, el que la robó, ¿Quién se robó eso y por qué? ajá, o sea, ¿quién manda la ¿Quién orden de manda? robárselo? Que ese no tiene necesidad. Ah, no, claramente no. No, No, ese no sí, roba por necesidad, ese roba por gusto. Es lo que tú dices, por desafío, por adrenalina, por poder, por ego. Es claro, como un alimento claro. al ego, así, darle azúcar al ego, creo yo. Imagínate robarte algo, ¿no? Que no tiene nadie, que estaba en el Louvre, que... Me acabas de dar una pista gigantesca. ¿Qué? Bueno, lo voy a decir, esto lo vamos a poner en el ámbito de la ficción, con todas las dudas de su relación a la realidad. Bueno, en este momento las relaciones Francia-Algeria están muy mal. Y si alguien quisiera humillar al gobierno francés, Sería Argelia. entre otros, ¿no? Pero pues cuando estamos hablando de por qué se robarían las joyas de la corona, que es un símbolo de poder y de poder estatal, y que estamos hablando de que hay alguien que mandó robarse eso y que eso genera una humillación gigantesca y que pone en grandes dificultades al poder político actual, y que el origen de las dos personas que atrapó la policía es Algeria. Bueno, uno era francés, ¿no? Uno sí. Franco, sí, Franco. no, sí, tienes toda la razón. Hay uno francés y el otro es argelino. Sí. Bueno, entonces no fue solo Argelia que mandó No, no robarse importa, las pero puede joyas. ser. O sea, esa es una gran historia. A mí me gustaría pensar que es un drug dealer, un narcotraficante italiano o ucraniano o ruso que Los tenía rusos ganas también. de tener las joyas de la corona francesa en una bobada en su casa. No, pero es que fíjate que es que el mensaje es muy fuerte. O sea, el mensaje es gigantesco y era lo que decías ahorita de cómo lo habría recibido ese mensaje el presidente Macron y la ministra de Cultura y todo eso. Es que no solo se robaron algo del lujo, sino que se robaron símbolos del poder francés. No, eso Es totalmente de inmenso. acuerdo. Es inmenso. O sea, Entonces, bueno, hay que seguir. El Museo del Louvre no solo es el museo más visitado del planeta, también es un monumento dentro de la historia francesa, ¿no? Tiene más de totalmente. 35,000 obras expuestas. Pues era el Palacio del Rey, en realidad. O sea, antes de mandar a hacer Versailles, era la casa de toda la corona francesa, el Louvre. Y Luis XIV, que estaba como muy peleado con París, digamos, por decirlo rápidamente, mandó a hacer Versailles y a partir de ahí toda la corona francesa se fue a vivir a Versailles. Pero durante siglos vivieron en el Louvre.
Y en el momento de la revolución le toca a Luis XVI volver al Louvre. De hecho, le toca alquilar su propio espacio en el Louvre. Y bueno, después sucede todo lo de la revolución. Ya sé que nos quedamos sin reyes, no sé qué. Después vienen los emperadores, que también vuelven a vivir en el Louvre. Napoleón vivió en el Louvre. Napoleón I y Napoleón III. Y después llega la Comuna. Y en la Comuna queman toda un ala del Louvre. Y es en ese momento en que los artistas de la época dicen, no, pero tenemos que resguardar, proteger las obras. Y es a partir de la Comuna, o sea, después de la Comuna, que las obras se vuelven visibles para el público en general. Bueno, eso es un gran resumen de la historia del Louvre, pero digamos, más o menos así. Es así. Oye, y cuéntanos sobre la Galería de Apollón, que es donde ocurrió el robo. Bueno, pues la galería fue diseñada por Lebrun en el siglo XVII. Lo que es importante en esa época es los vidrios. Los vidrios son carísimos en esa época. Okay. Entonces, hacer toda una galería con vidrios es también una marca de poder. La verdad, no sé, aparte del espacio, que ojalá puedan venir a verlo las que nos escuchan, toda esta arquitectura es un reflejo de la riqueza y el esplendor de la monarquía. Y en esta galería, pues es donde se guarda desde hace más de 2 siglos las joyas de la corona, que obviamente, o sea, es como, no sé, últimamente fue el rey de Inglaterra que lo nombraron rey y que se pone la corona. O sea, esta opulencia es una marca de poder súper fuerte. O sea, es como, no sé cómo decirlo, como exhibir tangiblemente. Como recordar que riqueza. Ellos eran los dueños de todo. La riqueza, ¿no? efectivamente. Que eran los dueños, tenían el poder concentrado absolutamente en ellos. Y por ejemplo, en Francia ya no hay reyes, pero sí veías esa concentración de poder y de riqueza en estas joyas que teníamos expuestas. Exactamente. Bueno, que todavía tenemos, todavía hay algunas. Parece que las pérdidas de estas joyas, de este robo, son más o menos 200 millones de euros. Más o menos. Vamos a saber, vaya usted a saber. En realidad, ¿cuánto fue? Pero lo cuesta. Que tú decías ahorita de la emisión que escuchaste es que al final es una pérdida más moral que monetaria. Es un golpe al poder. Es un golpe al poder, por un lado, claramente. O sea, es un ataque al poder. Pero también es un duelo, o sea, hay como un dolor nacional. Bueno, yo creo que mundial, porque esas obras, al final de cuentas, cuando tú expones una obra, la democratizas y todo el mundo podemos ir a verla y enriquecernos con la belleza que puede demostrar o con la historia que te cuenta, ya sea la corona, ya sea el pendiente o ya sea la obra de arte que estás viendo. Creo que eso pasa en los museos. Los museos lo que nos ayudan es a democratizar y enseñarnos las riquezas que tienen los países, en este caso en el Louvre, y pues ahí sí nos robaron a todos un pedacito que tenía Francia que nos enseñaba. Sí, es el acceso a la belleza. Mientras estas obras son públicas y así nos toque pagar, no sé, 15 euros de entrada, no sé cuánto cuesta en ese momento, ir a un museo es siempre tener acceso a la belleza y permitirse sentir, o sea, pararse enfrente de la obra, la que sea, y preguntarse qué estoy sintiendo yo frente a esto. Y eso es posible porque son públicos, no están en colecciones privadas. Entonces, efectivamente, cuando nos roban a toda la humanidad ese acceso, pues nos roban la posibilidad de ver la riqueza, la belleza. Un poquito de historia, de saber, oye, mira, María Antonieta tenía esto, el regalo del Richelieu a Luis XIV. O sea, es historia además. O sea, esas joyas cuentan historias, porque si te acercas, seguramente hay un recuadro chiquito en donde te cuenta de esta joya era de la emperatriz o era de la, ¿no? Totalmente. Y de ahí, pues, si lo deseas, investigar y darte cuenta de cómo se vivía en la época y si te interesa la moda, ver cómo se usaban esas joyas. Riqueza histórica. Exactamente. Riqueza histórica. Bueno, hablamos, pero luego no terminamos con el tema. ¿Y qué pasa? O sea, cuando estos robos suceden, ¿quién responde? ¿Como quién sería responsable? Pues ya dijimos que pues, la ministra de Cultura, el presidente, obviamente, de Francia, que dijo, Emmanuel Macron, que el ataque al Louvre era un ataque a Francia y que iban a reforzar la seguridad en todos los museos nacionales y que recuperarían las piezas robadas, costara lo que costara. Y los responsables en realidad son, pues yo creo que el director del museo. La directora, sí. La directora del pues, museo. Por rango, o sea, así ella no tenga decisiones propias actuales dentro
de la configuración de la seguridad, por ser la directora, tiene una responsabilidad. Y de todas formas, yo sí quisiera decir que esta señora a principios del 2025 dijo, tenemos problemas en el Louvre, los muros están cayendo, estamos exagerando, pero pues obviamente para pedir plata tenía que decir, los muros están cayendo y tenemos problemas de seguridad. En el episodio de Louvre platicamos que que los empleados se quejan, que ha habido huelgas donde las condiciones del Louvre son malas. Exactamente, es decir, el museo más grande del mundo no tiene suficientes recursos para recibir a la gente, estar en buena seguridad, bueno, hay miles de problemas y entonces ahí también cabe preguntarse como la responsabilidad es solamente de los responsables o de los que atribuyen la platica. No, pues yo creo que es de la directora, de la Dirección General de Museos de También, Francia, claro, también. de la ministra de Cultura. Obligatoriamente. Bueno, pues Por del rango, presidente. o sea, y, por orden de rango. y existe una cosa que se llama la OCBC. Sí, que es la policía de las obras de arte, por decirlo cortamente. Pues yo quiero entrar en temas de robos. Y el primer robo que quiero hablar es que el Louvre no es la primera vez que es robado. El Louvre ya fue robado en 1911 y no te imaginas la pieza que roban. La pieza que se roban fue la Mona Lisa. ¿Quién se robó la Mona Lisa? ¿Por qué? Cuéntanos todo, por favor. Pues miren, en 1911 el Louvre no era el museo que es ahora. Era, yo creo que un museo joven. Lo que quiere decir que era un museo pues mucho más pequeño. No 30 años más o menos tenía en ese momento. Entonces no tenía los mismos años, ni creo que yo hubiera tenido las mismas obras. Debió de haber tenido obras muy importantes. A ver, imaginémonos que sigue siendo un palacio. El emperador, el segundo, o sea, Napoleón III, se va más o menos en 1871-72. Ahí es donde empieza el Louvre a existir como museo, pero no creas que es todo el palacio. Es solo un ala del palacio que la dejan ahí y a la gente al principio no le interesa tanto, pero obviamente se dan cuenta de lo que estábamos hablando ahorita y lo que acabas de decir es que Napoleón I, es decir, hasta 1815, arrasó con las obras de arte de Europa y se las llevó al No Louvre. era que no tuvieran arte francesa, también tenían. Pero además, Napoleón se traía el arte de todos los lugares y la Mona Lisa, pues es una obra italiana, ¿no? De Leonardo da Vinci. De Leonardo da Vinci, en efecto, que en algún momento Napoleón se la trajo para a Francia. su palacio, para él, exacto. para su diversión personal. Exacto. Y después, pues abren el museo al público, es lo que te digo, una ala o una galería del museo ahí chiquitica. Y bueno, lentamente eso se va agrandando. Bueno, pues la tenían expuesta junto con otros cuadros y obviamente no había la seguridad, que ya sabemos que no sirve, pero ni siquiera había la seguridad, ni las alarmas, ni mucho menos. Casi lo mismo que hoy. Y el 21 de agosto de 1911, un empleado del Louvre, italiano de procedencia, llamado Vincenzo Perugia, decide robar la pintura. ¡Wow! Okay. Y entonces el robo hace que la pintura además se vuelva famosísima. Y pues durante muchos años la pintura desaparece. Los periódicos franceses publican teorías como que hay un complot alemán, como que había habido una venganza artística, como que algún coleccionista famoso, anónimo se lo había robado, pero al final de cuentas pues París no sabía qué había pasado. Y fue hasta finales de 1913 cuando se dan cuenta que el robo lo hizo Vincenzo y que lo hizo porque decía que él quería regresar la obra a su país, que le pareció una injusticia que se hubieran llevado la obra y que lo había hecho por eso. O sea, entonces, por amor patrio. Y sí, por amor a la patria y por honor. ¿Pero qué crees? Lo juzgan, lo condenan obviamente, pero paradójicamente en Italia en esa época se convirtió como en un héroe. Claro, el que va... Defensor de las obras. Claro, y además... es una señora, ¿no? De la Mona Lisa. Entonces este señor es el caballero andante que va a recuperar y a traer a casa a aquella mujer pintada en el siglo XVI que se robó. Por Leonardo da Vinci, que se robó. Napoleón en el siglo XIX. Es maravillosa, la historia está perfecta. Y toda esta historia hace que cuando la Mona Lisa regresa al Louvre, se convierte en el cuadro más importante del museo. O sea, antes era un cuadro más. Y esta historia, que trajo como muchísimo revuelo entre 1911 y 1913, hace que la Mona Lisa sea lo que conocemos hoy, el cuadro más importante. Mira, qué interesante. Se volvió como la imagen emblemática
de Italia saqueada, digamos, y entonces eso generó que todo el mundo quiso ir a ver cuál es ese famoso cuadro, que no es el más grande de los italianos que hay en el Louvre, cuál es ese famoso cuadro que se robaron, y desde ahí todavía tiene una fama Con toda internacional la honestidad, Mona no Lisa. es que sea mi cuadro favorito del Louvre, pero sí es de las 5 piezas de arte más importantes que hay en el Louvre. Y la gente, o sea, tú puedes decir Louvre y la gente dice, no, o sea, Mona Lisa. Mona Lisa, o sea, hay mucha gente que ir al Louvre es visitar la Mona Lisa y nada más, o sea, es como, sí, es un faro, es una pintura así como de las más importantes, yo creo que tenemos hoy en día en la humanidad, Sí, sí, sí. que todo el mundo quiere ir a ver. Y todo el mundo más o menos ha oído hablar de la Mona Lisa, o sea, o sin saberlo conoce la cara de la Mona Lisa porque es que la han La has visto, reproducido claro, la has visto en algún lugar, o sea, en ya todo. sea en una servilleta, en un mantel, en algún lugar, has visto la cara de la Mona Lisa. Pero bueno, no es el primer robo que tiene el Louvre, el del 2025, pero no es el único museo que ha sufrido robos. Tenemos uno, ¿tú no lo cuentas, Natalia? Yo creo que uno de los robos de obras de arte más importantes de la historia reciente, porque seguramente, pues hay otros, pero no podemos contarlos todos, es en el Museo Isabella Stewart Gardner en Boston en 1990. Este robo es muy importante porque no sé cómo contarlo, si contar primero el resultado del robo o cómo fue el robo. Empecemos por contar cómo fue el robo. En la mañana del 18 de marzo de 1990, para las que ya han nacido en ese momento, piensen qué estaban haciendo ese día, dos hombres disfrazados de policías llegan al museo. Dicen que hay una llamada de emergencia, la gente de seguridad les abre la puerta como si señores policías sigan por favor, pero muy rápidamente, pues obviamente los amarran y los secuestran, o sea, los encierran en un sótano. Durante hora y media, más o menos 81 minutos, los falsos agentes recorren todas las salas del museo y con un bisturí empiezan a cortar las obras de los marcos. Ellos súper tranquilos, calmados, se roban 13 obras. Una de Vermeer, El concierto, El tormentoso mar de Galilea de Rembrandt, unos bocetos de Degas y que es una bandera napoleónica, entre otros. Y se van, o sea, ellos enrollan esas telas, las enrollan y salen. Cuando llega el personal al amanecer, a la mañana siguiente, pues, el museo está perfecto, solo que los marcos de los cuadros están vacíos. Siguen colgados en las paredes, pero desocupados, vacíos. Este robo me parece como, en mi cabeza, un robo más natural que el que Sí, acabamos de contar del estamos Louvre. de acuerdo, O sea, porque, claro. claro, bueno, llegaron, De amarraron de noche, noche, encapuchados, amarran a los guardias y se roban las cosas y se van. Ese robo me parece un poco más clásico, digamos, clásico. dentro de nuestro imaginario los robos, sí, es como, sí, así es como se roban las obras. Exacto. Me suena. Eso sí, yo lo haría igual, ¿sabes? Bueno, pues imagínate que ese robo fueron $500 millones, supuestamente. Ninguna de las obras ha sido recuperada desde entonces, o sea, estamos hablando de 35 años, 13 obras perdidas y de los grandes Y maestros de la están pintura. ahí. Imagina, saber que estas obras, a ver, nadie las deshizo, seguramente están en la bóveda de alguien. Están en algún lugar. Sí, eso sí, claramente Qué están impresión. guardadas en algún lugar. Lo que hizo el museo en forma de protesta, que me parece súper chévere y súper simbólico, es que dejó los marcos vacíos colgados. Es decir, la gente sabe que ahí nos hace falta algo. O sea, hoy cuando vas al museo en Boston, siguen los cuadros. ¿Ves los marcos? Los marcos, Los marcos y, siguen- y el, siguen- y el interior vacío. Como Qué bien. es una forma muy fuerte de contar la ausencia, ¿no? Es decir, mira lo Como que se llevaron. aquí debería haber algo a la cual ya no tienes acceso porque hubo unos pendejos que se robaron las Y sabes obras. que lo que me parece también increíble es esas obras no se han vendido. Entonces, en realidad, pareciera como que no sirvió de nada habérselas robado. O sea, no han tenido un beneficio. No es que no hayas. No, sí, no sirvió de nada. Si lo piensas así, es que te las robaste, pero no las puedes vender. ¿Para qué te las robaste? Volvemos a lo Efectivamente. mismo con el tema del ego y el poder. Es decir, te llevaste algo que ni siquiera vas a poder sacar un real provecho, o por lo menos un provecho tangible inmediato, porque esas obras todavía no están en el mercado en ningún lugar. Efectivamente, ahí hay dos cosas. Uno, en esa época ya hay suficiente registro de las obras como para saber que cuando te van a proponer un Vermeer,
Tú dices como, uy, no, pero este se parece mucho al que se robaron en Boston en 1990. Y van a Entonces, venir por él, te lo voy a pagar y va a ser... exactamente, entonces nadie lo compra. O sea, nadie en todo caso con plata legal. Y tal vez ahorita tendremos tiempo de hablar del mercado ilegal, porque uno, o sea, de todas formas valen millones de euros Claro, claro. O sea, o de es dólares. estar O sea, sentado en como dinero, que pero no lo puedes usar. no, sí, no puedes ir a comprar tu leche con Claro. la caja de leche con eso. Pero bueno, ahorita tal vez nos alcanza el tiempo para hablar Bueno, ahorita hablamos de eso. del mercado negro de las obras de arte. Bueno, cuéntanos tú un maravilloso robo que hubo en Oslo. Les voy a contar, en Noruega, en el 2004, también, ahí sí a mediodía, en el museo, con turistas, niños, familias, 2 hombres encapuchados, entran armados, apuntan al personal, o sea, aquí sí hubo violencia. Pues claro imagínate los visitantes del terror, me imagino todos Entonces, así. unos encapuchados con Claro. armas, gracias. Y ahí sí arrancan 2 pinturas, El Grito y la Madonna, ambos de Edvard Munch, por eso era el museo de Munch. Y pues durante 2 años Noruega vive una pérdida grande, porque al final, o sea, lo que platicabas antes, estos robos representan pérdidas para la nación. Y yo creo que es Claro. doloroso, pero vergonzoso decir, pero ¿cómo nos pasó? No sé por qué el robo viene acompañado un poco de vergüenza. Y pues porque no supiste protegerlo y sobre todo que el grito de Munch, bueno, hay varias versiones. Claro, pero Pero o sea, es de la talla de la Mona Lisa, o sea, es de las obras más conocidas de la historia del arte de la humanidad, o en todo caso, Y actualmente. se lo robaron en su casa, De ¿sabes? día, De día, bajo la enfrente de todo el vigilancia mundo. y el cuadro más importante del museo, me supongo. Del museo y yo creo que del país, o sea, Sí, claro. francamente es como una obra otra vez súper importante, se desaparece. ¿Y qué hicieron? No, las obras fueron finalmente recuperadas, pero hasta el 2006. Dañadas, pero en esencia están. Bueno, por lo menos volvieron. Yo nunca he ido a Oslo, ya tengo una razón para ir. Es ir a ver el grito de Munch, que pues Munch es obviamente uno de los artistas más importantes de principios del siglo XX, si no me equivoco. Bueno, está el de Ámsterdam, Del 2002. Museo Van Gogh, cuéntanos, El cuéntanos. Museo Van Gogh. O sea, el Museo Van Gogh de Ámsterdam, pues como su nombre lo dice, tiene sobre todo obras de Van Gogh. Y ahí, una noche, de manera muy similar a la francesa, entran 2 individuos rompiendo un vidrio, pero entran por arriba, por el techo, es el vidrio de techo, se cuelgan de una cuerda, bajan, se roban 2 obras, Vista del Mar en, atención, Scheveningen Mm. y Salida de la Iglesia Reformada de Nuenen, las 2 obras de Van Gogh. Estos 2 tipos se suben por la cuerda otra vez, dejan botada el pasamontañas y se suben a un carro y se van. Estas obras en la época están estimadas a 50 millones de euros. Y finalmente atrapan a los ladrones. Y los ladrones cuentan, hay unos ladrones que dice como, yo cuando me robé el cuadro de Van Gogh con el mar, había todavía pegado en la pintura los granitos de arena. O sea, que lo pintó en el mar. Lo que quiere decir Van Gogh lo pintó en la playa en 1800 y pico, casi 1890, digamos, y se quedó pegado granos de arena. Y el ladrón cuenta que lo que le impresionó de tener ese cuadro tan cerca fue ver que todavía quedaban rastros de ese momento en que Van Gogh lo pintó. En todo caso, como se dieron cuenta, atrapan a estos 2 también por ADN, por cruzar datos, y las pinturas no aparecen sino como 14 años después. Pero lo que es importante es saber quién y por qué. Claro, ¿en dónde reaparecen? Te digo de una vez, aparecen en una villa italiana, en un momento en que hay una redada contra la mafia napolitana. El que mandó a hacer este robo es un mafioso italiano que dijo como, a mí esos cuadros, cuando me atrapen, me va a servir de negociación con la policía. Oye, es que es bastante inteligente. O sea, bastante inteligente el movimiento de este señor mafioso italiano. No conocemos, no me acuerdo del nombre, pero efectivamente el tipo dijo, yo ahorita que tengo plata y poder, voy a mandar a robar estos cuadros y con eso cuando me toque comprar a alguien estatal que va a ver realmente el valor de estas obras en términos internacionales. Sí, porque ponle que no vaya a salir el nombre, pero con que el, no sé, ministro de Cultura o el presidente diga, miren, acabo de recuperar estas piezas robadas, bueno, ya con eso tienes una estrella de que
¿no? Exactamente. O sea, es una moneda de De cambio contra la libertad, o sea, en intercambio de libertad o de favores con respecto a la justicia. Y volvemos a hablar de este tema que tienen los cuadros y el arte un valor que al final es que no es valuable. Es que no es una cuestión de plata, efectivamente. Exacto. O sea, no es de dinero, inmediatez, ¿no? Tenemos otro en Verona en el 2015 en el Museo Castelvecchio. Y ahí 3 hombres también armados interrumpen, llegan al museo poquito antes de que cierren. Los guardias los amarran, roban 17 pinturas, entre ellas algunas obras de Tintoretto, de Rubens y de Mantegna. ¿Dije bien eso? Perfectamente. Mira, valor estimado 20 millones de euros. La policía después descubre que fue una red criminal del este de Europa quien pidió que las obras fueran robadas. Y las obras reaparecen en Ucrania. Muy, muy bien cuidadas, embaladas y toda la cosa. Es que fíjate, o sea, como que es una cosa muy impresionante porque uno se imagina muchas veces a los mafiosos como delincuentes de calle. Ya no son. Me imagino yo que hoy en día ya son como instituciones completas en donde trafican muchas cosas, entre ellas arte. Y el arte además son esas cosas que les da poder. Porque mira, yo siempre pienso en los narcotraficantes de mi país, que lamentablemente hay muchos. No los puedes ver sentados comiendo en el mejor restaurante. No pueden manejar el mejor coche. Es que no los puedes ni ver. Esa gente vive pues Sí, encerrada. aislada, Pero también los mafiosos escondida. italianos, pero la mayoría es que viven escondidos. Y entonces en sus casas hacen sus propios palacios y es en el único lugar en donde pueden vivir como reyes. Y creo que robarse este tipo de cosas, además que luego les sirve como moneda de cambio, les debe de llenar de ego. Es que estas cosas, imagínate que es gente que tiene dinero que no te puedes imaginar, pero el dinero es ilícito también. Ujú. Entonces no es como que pueden llegar y se voy a comprar un hospital, voy a comprar... No puedes comprar muchas cosas. Y te alcanza para lo que tú quieras. Y entonces te sirves para comprar ladrones que vayan y roben Sí. por ti algo que además va a humillar el Estado, Claro. que de cierta forma es tu enemigo en tanto que narcotraficante, ¿no? Por supuesto lo que estás diciendo. O sea, siento que tiene Wow. mucha cosa detrás. No nada más es el robo del arte, es todo lo que implica. Y por lo regular, ¿quién lo roba? Porque no lo roba el señor empresario. O sea, no lo roba el señor que le gusta el arte y lo quiere ver en su No, casa. ellos compran. Ellos van a las ferias de artes y los compran. O no, o vas al museo y lo ves. O va al museo y ¿Sabes? lo O sea, ve, pero no es como que a mí efectivamente. me encanta la Mona Lisa, me la voy a robar. La O sea, necesito en mi casa. normalmente el robo no viene por ahí. El robo viene de las mafias, de gente que ya roba otras cosas o que ya está metida en el mundo ilícito. Eso está súper Totalmente. apasionante. No, Bueno, eso me parece. apasionante, me Sí. encanta. Otro museo, Natalia, que nos quieras contar. Creo que vamos a ir directamente al Museo Británico de Londres. Me encanta, porque ese robo a mí me pareció, es un poquito del robo, pero cuéntanos más, porque me parece impactante porque es un robo distinto. Este robo sí es diferente a los que acabamos de platicar. Es completamente diferente. En el 2023, el Museo Británico en Londres se da cuenta que le hace falta 1.500 objetos. Pero es que imagínate. 1.500 objetos. ¿Y cómo se pierden 1.500 objetos del museo? Obviamente no es en un día. No, claro que no, porque podría haber sido en un día, pero en este caso no fue en un día. No, en este caso es un empleado que día tras día se fue robando joyas, piezas pequeñas, gemas, monedas, fragmentos arqueológicos, se los fue llevando en el bolsillo día tras día Por 10 años. durante 10 años. Es que me parece una locura eso. O sea, el tipo, y nadie se dio cuenta. O sea, esto no fue en la parte de arriba donde la gente ve las exposiciones, sino en las reservas. Hay que saber que el Louvre tiene como 400.000 obras en reservas y presenta 30.000. El Museo Británico es más o menos la misma cosa. Tiene cantidades de cosas expuestas, pero su mayor tesoro está escondido en las reservas. Y muchas veces no hay no hay un inventario total de lo que contienen. Y si hay el inventario, tal vez no se sabe dónde están. Es decir, no le pueden poner un chip a cada pieza como para ver dónde está y si se movió o no se movió. Pues obvio que no. Entonces este señor, ni corto ni perezoso, dándose cuenta de esa falla fundamental de ese museo, yo creo que de todos los museos, Seguramente. dijo, pues bueno, véngase a mi reino, aquí me lo voy echando en el bolsillo, seguramente lo vendió en casas o lo tiene en su casa, no sé. Si yo fuera él, lo habría ido vendiendo de a poquitos Yo creo en que es casas eso. Yo también creo. de subastas, pero de las baratas, o sea, no Sotheby's Bees y todo No. eso, sino en Creo que ibas así como, casuchas. es que no sé, voy a decir los que son mexicanos, al Monte de Piedad, estas casas de que te doy Sí. oro, ¿cuánto me das? ¿Sabes? Una cosa así. No creo que lo haya vendido, porque tampoco no lo puedes meter al mercado negro así,
del Pues, arte porque no tienes conexiones. genera sospechas. No, y además nadie te va a comprar. O sea, Además, un gran además. narcotraficante no te va a comprar una piedrecita chiquita, ¿Qué ¿sabes? O dices sea, tú como que viene del, sabes que aparte dices tú que viene del museo, de que quién Sí. le va a creer? ¿No? Exacto, demuéstrame que viene el museo, demuéstrame que es una pieza real. Exacto. O sea, el tipo, igual pues muy, muy fuerte haber logrado robarse eso durante 10 años y que nadie se haya dado cuenta. Cuando se dieron cuenta, obviamente pues el director del museo pues le tocó renunciar. Le pasó lo mismo que le pasó a Francia ahorita, a todo el Reino Unido, que es preguntarse, ¿el museo más importante del mundo puede proteger lo que ya posee? Sí, y sabes, a mí me viene con todo este tema de los museos y estos casos que hemos platicado, que aparte son distintos en tiempo, en geografía, alrededor del mundo, que los museos al final nacen como para proteger la memoria, ¿no? Y también son lugares en donde esa memoria se puede perder en cualquier momento. Exactamente. Es que es ahí donde es la fuerza, es la fragilidad. Es decir, poder concentrar toda esa cantidad de obras en un mismo lugar y darlas de acceso al público es también un símbolo de poder de la nación entera. Y al mismo tiempo concentrar la riqueza en un mismo lugar y de todas formas lo que nos ha demostrado todo esto es no poderla proteger. Es como una metáfora, ¿no? Es un recordatorio de que la belleza y la historia, al final de cuentas, terminan siendo invaluables. Son invaluables, efectivamente. Entonces esto nos hace entrar también como a una zona que ya medio empezamos a tratar en este delicioso episodio, que es el mercado negro del arte. Y esto tiene un subtítulo, La otra galería del mundo. Me encanta. Es que me parece importantísimo hablar de esto, porque creo que el arte tiene otro mundo, que es esta parte negra, el mercado negro. Es como si habláramos del yin y el yang, ¿no? O sea, como que lo que está en la luz y frente a todo el mundo son los museos y las galerías y todo lo que es público. Y por el otro lado está el yang, todo lo que está en la oscuridad, que es el mercado negro. Pero siento que, por ejemplo, el arte, sobre todo, tiene ese yin y yang que hablas. O sea, ¿no? Totalmente, porque es que cuando hablas de billetes, por ejemplo, la plata circula, pero, ¿sabes? No, ningún billete es más especial que el otro. Ujú, ujú. En cambio, las obras sí, cada obra es única. Entonces, cada circulación del universo, del visible al invisible, es muy marcante. Estoy de acuerdo contigo. Y miren, así como para entrar, Lo silencioso y oculto, el mercado negro del arte, pues es la otra galería del mundo que ya lo hablamos, una especie donde los cuadros no se cuelgan, pero sí se esconden, donde los coleccionistas no visitan, sino que negocian, y en donde el valor no se mide por la belleza, sino por la rareza del acceso. Y aquí, investigando un poquito más, es que así como las drogas y las armas, el mercado del arte es otro gran, no sé cómo Un llamarlo. gran mercado, Es mueve otro gran mercado. millones. Exacto. ¿Cuánto más o menos? Según la Interpol, el tráfico ilícito de arte mueve entre 9 y 10 mil millones de euros al año, lo que lo convierte en el tercer negocio criminal más rentable del planeta, solo detrás del tráfico de drogas y después el de armas. Es gigantesco. Los países más afectados son Francia, Italia, España, Alemania y el Reino Unido, pero también Oriente Medio, Rusia, los Balcanes y Asia. Sí, ahí hay una circulación grandísima, ¿no? Entre el lugar donde se concentran las obras, el lugar de donde provienen, porque también en Egipto y en Oriente Medio ha habido muchos robos, en nuestros países también, la cantidad de obras robadas de arte indígena de toda la vida es incalculable. eh, y circulan así también entre lugares oscuros y territorios más o menos desconocidos, pues propios al tema ilegal, ¿no? ¿Sabes a mí lo que me encanta? Es esta parte, el arte robado, volvemos a lo mismo, no es un tema nada más de dinero, sino terminan siendo garantía de operaciones ilegales. Lo que platicabas del mafioso italiano. O formas de pago en redes mismas del narcotráfico, porque como no te puedo pagar con dinero porque tu dinero es tan ilícito como el mío o como sea, entonces te pago con obras de arte. Te doy un cuadro y tú me das un cargamento, más o menos. Más o menos. O incluso como moneda diplomática informal, ¿no? Intercambiado entre negociaciones secretas y volvemos a lo mismo, lavado de dinero. Claro. Ahí, y lo que es muy interesante con las obras de arte es que nunca, o sea, en términos fiscales, todo eso nunca están declaradas. Entonces, Y cuando están declaradas las puedes usar
para garantías. como garantías o para que te deduzcan impuestos. O sea, Exacto. tú puedes ser una familia francesa con un cuadro, vamos a suponer que de gas, debes muchos impuestos y le dices, mira, gobierno, aquí te va. O sea, volvemos a lo mismo con el tema de la negociación. Te voy a donar, es una donación, Ujú. te dono un cuadro de gas y entonces vamos a decir que el cuadro cuesta lo mismo que mi deuda contigo y Y listo. listo, se acabó. Listo. Entonces, hoy en día el arte sigue siendo este intercambio, Es un trueque. ese Es un trueque, trueque. Excelente. que el dinero no nos lo puede dar. No, y que el valor de cada obra depende de la situación Además, en la que se esté haciendo la transacción. Es decir, imagínate tú, por ejemplo, aprovechemos que ya está muerto. Pablo Escobar tiene un Da Vinci. Pablo Escobar tiene un Da Vinci, lo compró por $10 millones, necesita negociar su libertad con unos policías que de pronto lo atraparon, pues el tipo les da el Da Vinci por su libertad. Y los policías lo venden por $1,000. eso. O, dame un segundo, háblale al ministro de Cultura de Italia y dile que yo aquí tengo un cuadro de Da Vinci que si me ayuda con mi presidente, entonces, o sea, es que, Exactamente. ¿sabes? Exactamente. Que si me ayuda, entonces aquí les regreso el cuadro, se los doy, se los llevo yo hasta su lugar, se los Y encuadro, es ustedes más, me les hago borran, museo. y pero- ustedes Exacto. voy a donar un museo y ustedes me borran a mí mis antecedentes y Pero como quedamos paz y criminal, salvo. creo que este tipo de cosas, Negociazo. sí, podrían llegar a negociazo. suceder. Claro. En ocasiones una obra robada puede permanecer oculta por muchísimo tiempo, ¿no? Y eso me impresiona. O sea, todas estas colecciones privadas, estas bóvedas a lo mejor de los mafiosos o de la gente que tiene obras ilícitas, ¿qué tendrán allá adentro? Los chinos, los japoneses, los italianos, los rusos, no, los mexicanos y los colombianos. O sea, Claro, debe de haber en claro. todo el mundo como colecciones privadas de arte negro. Inimaginables. De una belleza escondida inimaginable. Y algún momento, que eso es lo que me parece también increíble, es que tendrán que reaparecer en el mundo legal, como han reaparecido millones y millones de piezas robadas. Pues es que yo creo que hace parte de ese negocio el hecho de dejar pasar el tiempo, ¿no? Que a la gente se le olvide que se robaron esa obra y volverla a hacer aparecer 50, 80 años después. O sea, que se te olvide o que también pierda como la importancia, porque no es lo mismo algo que se robaron hace 20 años que algo que se robaron hace 150. Como que yo digo, bueno, pues ya pasó hace 150 años, ¿sabes? Exactamente. Pero exactamente. el poder demandarlo eso ya. Sí, ya no hay ni herederos que vayan a pedir nada, ni, o sea, como que sí, ya eso ya es Como que el pareciera pasado. que se hace perecedero el delito en el tiempo, ¿no? Como que caduca el delito. Y esto también creo que como el arte no caduca nunca y no cambia de valor, porque no se devalúa, no es como la moneda. Volvemos a lo mismo, que parece que estoy obsesionada con el tema de la moneda, pero siento que, o sea, es tan valioso como el dinero, Total, más. pero exacto, Más pero es valioso. más, porque al final de cuentas es algo que termina por nunca perder su valor. Y el valor además te lo puedes inventar. Además, es que es ahí donde es fascinante. El valor te lo inventas y sobre todo lo que a mí me impresiona de lo que estás diciendo es el tiempo. Es decir que, o mi concepción humilde de la vida es que la plata dura el tiempo de una vida, más o menos. Pues es lo que te lo puedes gastar, por lo menos. Pero una obra de arte te toca esperar de pronto 80 años, 100 años a volverla a poner en el mercado. Es decir que cuando te la robas ya ni siquiera estás pensando en ti, sino en tu bisnieto. O bisnieta. Totalmente. O sea, es una noción del Muy tiempo cierto. sobrehumana. Distinta, claro. O sea, va más allá de De nosotros. lo inmediato. De lo inmediato. Que creo que la gente que colecciona arte tiene esta parte distinta de la inmediatez. O sea, la gente que compra arte, incluso la gente que le gusta el arte, no piensa en lo inmediato. Porque al final de cuentas no es algo que vas a disfrutar en ese momento, lo vas a disfrutar por mucho tiempo. O sea, es distinta. Esa parte del arte creo que se vive distinta porque no es como cuando te compras unos zapatos. Totalmente, Porque se va a acabar, los zapatos se van a acabar y van a tener como un momento y se acabó. Una Un fecha momento de de- vencimiento. El arte Sí, no tiene fecha de vencimiento. exacto. Qué interesante esto, sí, ¿no? O sea, como si tocáramos la eternidad, ¿no? Una cosa así como o la inmortalidad, más bien. Y aquí viene otro tema, como, a ver, si hay una línea bastante delgada en el arte entre lo que es legal y lo que es ilegal, porque volvemos, viene alguien y te dice que tiene un cuadro de hace 200 años que no sabes de dónde viene, ¿tú como museo lo tomas o no lo tomas? ¿Lo que te robaste hace años es legal o es ilegal? Los cuadros colgados en el Museo Británico o en el Louvre
que fueron saqueados de otros países son legales o son ilegales? Exactamente. ¿Cuándo vence la culpabilidad o el delito, el pecado? ¿Cuándo se acaba el pecado? ¿Cuándo deja de ser pecado, no? ¿Y de dónde vienen las obras? Porque yo me imagino que no puedes tener registro de dónde viene cada obra. Entonces también siento que hay obras que nada más ya están ahí y que ya ni siquiera quieres saber de dónde viene y por qué y de dónde llegó. Y muchas obras ilegales deben de ser reincorporadas así, después de 100 años y esto que, no sé, a lo mejor se lo robaron, a lo mejor no. Pero pues aquí No, la tenemos. obvio, ¿La quieres o no obvio, la quieres? obvio. Y yo creo que hay muchos museos que tienen obras así, con orígenes no perfectamente claros, empezando por el Louvre mismo, ¿no? O sea, estábamos diciendo, Napoleón se robó obras de toda Europa cuando fue emperador. Y Bueno, y y los ahí están, británicos de sus colonias obvio, y sí, pues, todos también, de claro, todos. sí, más o menos. Pero ¿qué pasa con las obras robadas o ilegales más recientemente? Pues también hay como agentes que permiten más o menos lavar el origen de las cosas y más o menos decir, yo certifico que esta obra le pertenecía a X, un X que nunca existió, para permitir, pues, no sé, comercializar Claro, obras que tienen un origen ilegal. que son como los guardianes del mercado gris. O como la Exactamente. policía, ¿no? Sí, La policía no policía. O más bien el juez, no la policía. el Serían como, registro, ¿no? Como sí, pues los registros, sí. bueno, en todo caso, un agente medio institucional de ese mundo entre lo negro y lo blanco, que es efectivamente el mercado gris. Y allá adentro, ¿a quién tenemos, por ejemplo? Ahí tenemos las casas de subastas, claro, aseguradoras, ¿no? Aseguradoras también, seguramente dicen como, bueno, esto no, yo certifico que no sé quién era dueño de esto. Bueno, en todo caso, Las sí casas hay. de restauración, que deben de llegarles un montón de cuadros que se dedican a restaurar y que tampoco creo que siempre pregunten de dónde vienen y de, ¿no? No, yo creo que sobre todo no preguntan de dónde vienen, sino que restauran y dicen qué suerte restaurar esta obra de Tintoretto del siglo XVII. De dónde O vienen, no sé, pero no quiero saber. exactamente. Y entonces funcionan como sí, como estos agentes, los llamaríamos casi que del purgatorio, ¿no? O sea, como entre dos estas obras que están Pues son el mercado gris. en O el sea, mercado no es lo gris. que pasa entre el mercado negro y el mercado blanco, que sería el mercado legal. Ahí Exactamente, es el mercado gris, ¿no? exactamente. Apasionante, Súper apasionante. interesante. La verdad es que me encantaría que tuviéramos otro episodio dedicado al arte y a estos temas del mercado gris y del mercado negro del arte. Súper interesante. A mí esto me apasiona totalmente y ojalá nuestras oyentes también, porque Les guste mucho este episodio. así el arte robado del siglo XX se recicla lentamente en el siglo XXI, camuflado entre colecciones privadas, préstamos y herencias. Aquí yo tengo que hacer una cosa, una marca importante, es que no hablamos, y tal vez en otro momento lo haremos, de las obras robadas por los nazis. Claro, yo iba a eso ahorita. Todo lo que los nazis se robaron. Ha habido películas ya sobre esto, ¿no, Natalia? Hay cantidades de películas, todavía no se sabe todo, los herederos todavía siguen peleando, siguen apareciendo obras por un lado, herederos por otros, dueños actuales que dicen, no, 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 yo ese cuadro sí lo compré legalmente. En fin, eso es una pelea que todavía está en curso, que es gigantesca y eso sí merecería como 5 episodios nuestros porque es un tema grandísimo y súper interesante ver cómo los nazis mandaron espías antes de la guerra. Hablando de esto, el Museo Camondo, a un lado del Parc Monceau, era de una familia judía. Y entonces él negocia que la casa se quede tal y como está, pero que al hijo no le haga nada. Wow, Y entonces wow. la casa tiene Rembrandts, tiene Degas, tiene arte. Y fíjate cómo sirvió en la Segunda Guerra Mundial también el arte como escudo de protección. Wow, wow. No nos vamos a volver todos coleccionistas de arte. Nos toca encontrar la plata. Nada más, Nada más y nada nada menos. más. Para un poco como cerrar, me gustaría hablar un poquito más del caso francés y qué pasa, o sea, cómo se custodia el patrimonio nacional en Francia. Ok, entonces Francia creó desde el 75 la unidad especial que se llama OCBC, Oficina Central para la Lucha contra el Tráfico de Bienes Culturales, que es una de las oficinas más avanzadas del mundo En este tema. en ese tema. Ok. Es decir, que digamos que se oponen al tráfico, pero todavía no están en la prevención, ¿no? No, pero entiendo que debe de ser una oficina creada pues como para resguardar, no sé cuánto, imagínate cuántas, No, es que aquí o sea, obras, es. colecciones, no sé cómo se diga, o sea, siento que tendrán.
Millones de objetos que tienen sí. que custodiar. Entonces, bueno, los agentes de esta oficina tienen una formación policial, una formación en historia del arte, obviamente una formación en diplomacia. Y bueno, persiguen a los ladrones que se roban cositas en las iglesias. Esto en Colombia sucede hartísimo, ¿ah? Las obras robadas en las iglesias. Aquí también, obviamente. Persiguen desde los ladrones que se roban las cosas en las iglesias rurales hasta los traficantes de arte moderno. Oye, qué interesante. Imagínate que exista una Socorro que trabaje aquí. Hay que buscarla. Ay, Debería de ser lo máximo que alguien de adentro de la Oficina Central para la Lucha contra el Tráfico de Bienes Culturales pueda venir a contarnos. Pues imagínate todo lo que nos puede contar. entre todo lo que se roban, todo lo que encuentran y la cantidad de sistemas que la gente se inventa para justamente para robar o para vender arte robados, Oye, y sería aparte como maravilloso. formación está increíble, porque eres policía, pero eres diplomática, pero sabes de historia. O No, sea, maravilloso, ¿sabes? maravilloso. La formación es una formación bastante interesante. Me parece lo máximo. Entonces, Francia protege más o menos 121 millones de objetos. Nada más y Nada nada más y menos, nada menos. facilísimo. O sea, considerados patrimonio nacional. Pero incluso con todo el aparato estatal, Francia tiene un dilema constante. ¿Cómo asegurar el arte sin volverlo inaccesible? ¿Cómo no hacer de los museos y todo eso cajas fuertes en las que nadie pueda entrar? O Nadie puede sí, pero entrar. con muchísima seguridad y entonces ya es diferente. O sea, sí, es un hogar de todos y estaría horrible que te pidieran que te quitaras absolutamente todo, que Al cada que... salir, como a ver si te robaste algo. O sea, Exacto. O sea, siento como que, bueno, tienes tu seguridad mínima, pero la seguridad no es porque no te robes cosas, sino siento que es como sí, seguridad como la que tienes en la calle, pero como que te brinda un lugar privado que es un poquito más, ¿no? exactamente. Sí, sí, como que no sea, sí, como no, no encerrar las obras en una cárcel. Claro, o que todas en vitrina, que no se Exactamente. podrían ver igual por el reflejo de la vitrina, no sé. Y mira, estas de vitrina de todas maneras se las llevaron, pero que la vitrina no O sea que la funciona. vitrina no funciona, ya lo sabemos. Por No, favor, no las pongan en vitrina, no sirve de nada. pero me explico lo que quiero Totalmente. decir, o sea, como que cómo puedes hacer esta parte de te quiero enseñar algo, pero tengo miedo de que te lo robes. Y Exacto. entonces mejor o ya no te lo enseño o qué forma tengo que crear para podértelo enseñar y Uy, no no. ponerlo en riesgo. Uy, no, por favor, que no se vayan a inventar una cita. Como quieres ver a la Mona Lisa, pides cita, tienes 10 minutos dentro de 4 años, entre Pues las te voy a 10 y decir las una 11, cosa, o sea, creo que es lo que ha pasado con el tema de los de tickets las que tienes que reservas. comprar. Ahora en Francia, por lo menos, no puedes ir al Louvre un día que se te ocurra. No, 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 O sea, todo no hay toca boletos, reservarlo, todo lo toca todo, sí, reservar. Ha sido parte un poquito también de un poco lo mismo, ¿no? De que las puertas no están abiertas. O es sea, verdad, y es verdad, controlan cuánta gente entra, es verdad, ¿no? pero todavía no te toca con nombre, apellido, número de cédula, Sí. huella Huellita, digital, sí, análisis del iris, sí. número de Y bueno, y pasaporte, tiquete de regreso. otra cosa que es importante es que nadie que ha ido de visita al museo ha hecho un robo. Que lo sepamos. Bueno, que lo sepamos. Normalmente, todos No, los que nadie, acabamos de no, no, contar no, francamente nadie. son robos Sí, planeados, programado, programados, sí. ya Sí, sabes, nadie va es pasando por distinto. ahí, se lleva la estatuilla egipcia, no sé qué. No, eso por el Y momento con no esto sucede. podemos llegar a el valor simbólico que tiene el arte. Totalmente. Y perderlos también. Perder el acceso a ese arte es intangible también. O sea, estamos en el mundo de lo abstracto, totalmente. Sí, Es decir, que un cuadro robado no solo significa dinero perdido, sino una memoria colectiva interrumpida. la paradoja te podría decir que vivimos en la era de la hipervigilancia con cámaras, sensores, inteligencia artificial, satélites, drones, you name it, o sea, todo lo que tú quieras. Y sin embargo, los robos del arte siguen ocurriendo como ocurrían en la época de Napoleón, que iba y vaciaba palacios completos. Sí, y este del Louvre de una simplicidad que lo deja a uno boquiabierto, como cómo pueden hacer algo tan simple en el mundo en el que acabas de describir, ¿no? Claro, O sea, estamos en un mundo supuestamente súper controlado y finalmente no hemos hecho más que hablar de cosas que se salen del control. así es, así es. Y está todo, o sea, como que creo que aunque hay avances tecnológicos, al final de cuentas, siempre, lamentablemente, se pueden hacer cosas fuera de la ley. Y algo que parece tan antiguo como el arte se sigue robando igual que como se robaba, pues a principios de siglo. Sí, no, y es el deseo de poseer la belleza, ¿no?
Claro, es que el robo yo creo que no nada más es un delito per se. Es como una declaración de poder, de decir, mira, yo me puedo quedar con eso que es tuyo y ahora va a ser mío. Y no es para enseñarlo ni para decirle a todo el mundo que lo tengo, es para guardarlo y verlo solo yo con mis 2 ojos que Dios me dio. Exactamente, y nadie más. A Y menos que nadie yo lo invite a mi casa o a mi exacto. colección, O sea, porque no todos ese lo tienen en la casa. acceso hiper privado es lo que en realidad, es ese poder que el arte te da. Totalmente. Y nada más, creo yo, que no hay nada más Pues, que te lo pueda dar. no, nada más te da eso, ¿no? Claramente. O sea, como quitarlo de la vista pública. Wow, enorme, enorme. Entonces sí, es efectivamente un intento de apropiarse. No es un intento, es un hecho. Es el apropiarse del bien común. Sí, pues es un robo. Pero es apropiarse de algo que era de todos. Que yo Exacto. creo que es lo distinto que cuando te lo robas de la casa de Juan Pérez. Claro, A que o te de lo las robas del galerías de Louvre. Lafayette, Claro, o sea, te claro, robaste, sí, pues, no sé, Claro, porque ahí como que pareciera que es de Galerías de Lafayette y le robaron a Galerías Lafayette. En el Louvre es que le robas a una nación. Y un poquito lo que te decía, a todos los que podíamos ir a verlo. Claro, incluso en internet. Claro. Y robas algo que es único. O sea, así veas tú la obra en internet, no te va a producir la misma cosa que si la ves con tus propios ojos. Eso, e invito a todas las personas que puedan ir a ver una obra de arte por la primera vez, que piensen en lo que están sintiendo en el momento en que la ven. Y mira, nos podemos ir con la frase de Macron, tras el robo, donde aparece públicamente en la corte de Napoleón diciendo, no nos robaron un cuadro, nos robaron una parte de nuestra mirada sobre el mundo. Ay, qué belleza. No, habla muy bien ese presidente. ¿Eh? Bueno, por lo menos tiene buenas quotes. En una de esas, ChatGPT le ayuda. De pronto. No, pero creo que sí tiene unas buenas frases. Sí, y creo que esta frase es muy buena porque es bastante cierto que lo que comentábamos, ya no vamos a ver el Louvre nunca más como lo vimos, ni el mundo después de los robos que acabamos de platicarles el día de hoy. Bueno, Natalia, me encantó nuestro episodio de hoy. A mí también, Lo Stephanie. disfruté, espero que a todos les haya gustado. Aparte siento que es un episodio que está en boga porque, pues está como de moda. comentamos, está de moda, lo hemos hablado. Creo que uno de los disfraces más populares en Halloween fue de ladrón. disfrazarse de los ladrones del Louvre. Confieso que yo me disfracé de eso con mi hermana. Y me divertí muchísimo. Me puse todas las joyas de Lilú, mi hija. Las joyas de la corona. Las joyas de la corona. Ahorita te enseño una foto. Fue muy divertido. Espero que les haya gustado mucho. Sí. Y nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias por escucharnos. Esperamos que esto les haya iluminado y ayudado a ver las cosas de otra forma. Oigan, denle like, por favor. Coméntenos si les gustó, si no les gustó. Denos follow, compartan. Todo. Escríbanos, por favor, mucho. Y bueno, próximamente vendremos con invitada también. Un beso a todas, un abrazo y un feliz día. Adiós. Besos, bye.